Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con las clases del curso de Física General 1. Hoy vamos a ver el material de los vectores unitarios que habíamos visto en la última clase del lunes. Por el momento vamos a continuar dando las clases por esta vía. Como les digo, hoy vamos a ver el material de vectores unitarios. Recordemos que un vector se puede escribir como la suma de sus componentes, AX más AY, y lo podemos representar en un plano cartesiano como un segmento de recta orientado que está dirigido, ¿verdad? Y que tiene un ángulo θ, y a ese vector le llamamos el vector A. Habíamos dicho que la magnitud del vector A se puede calcular como la raíz de AX cuadrado más AY cuadrado, y la dirección la vamos a calcular como la tangente inversa de AY entre AX. Entonces recordemos que el ángulo nos va a dar la dirección del vector y la flecha nos da el sentido, que algunas veces puede coincidir con los ejes de ese plano cartesiano, y por el teorema de Pitágoras, con ayuda de ese teorema vamos a calcular la magnitud del vector, que recordemos que es la longitud de ese segmento interpretada con una escala. Bueno, hasta la semana pasada ese era el material que habíamos visto. Hoy vamos a complementar este dibujo con el concepto nuevo de los vectores unitarios. Un vector unitario nos va a servir para utilizar una notación estándar para referirnos a los sentidos de un vector. Entonces, nuevamente, en este plano cartesiano, donde X es positivo hacia la derecha y Y positivo hacia arriba, podemos colocar un vector A, y ya sabemos que hay una proyección sobre el eje X, el vector componente, que es el AX, y una proyección sobre el eje Y, que es el vector componente AY. Y igual, otra vez, tenemos el ángulo θ. La diferencia ahora es que vamos a dibujar dos vectores pequeñitos que son ortogonales o que son perpendiculares mutuamente, y esos vectores los vamos a llamar el vector J y el vector I. Entonces, los vectores unitarios se les llama unitarios porque la magnitud del vector J, que es igual a la magnitud del vector I, es igual a 1. Siempre va a ser la unidad. Entonces, en general, cualquier vector A va a tener una magnitud A y un vector asociado unitario, y utilizamos este símbolo, un sombrerito sobre la letra. Entonces, cuando veamos un sombrerito sobre la letra, sabemos que se trata de un vector unitario, de tal manera que cuando le pongamos las barras, el valor absoluto va a ser igual a 1. Pues bien, esos vectores unitarios nos van a servir a nosotros, como habíamos dicho ahora al principio, para tener una notación estándar a la hora de trabajar con los vectores, el álgebra de los vectores en general. Esto es en un plano XY, pero por supuesto también tenemos un vector unitario que está en 3 dimensiones. Entonces podemos hacer un sistema de referencia que sea X, Y y Z. Recuerden que el sentido o el lugar donde ponemos cada una de esas letras es arbitrario. Si escogemos ahora que sea en el espacio, que sea un sistema tridimensional, pues igual vamos a tener un vector unitario que lo llamamos J, que está en la dirección del eje Y, un vector unitario que lo llamamos I, que está en la dirección del eje X, y un vector unitario que ahora lo vamos a llamar K. Entonces, vean que con esta notación I siempre se refiere al eje X,
J siempre se refiere al eje Y y el K se va a referir en este caso al eje Z. Ok, los vectores unitarios gozan de ciertas propiedades en el álgebra vectorial, de tal manera de que podemos hacer operaciones con ellos, como por ejemplo suma, la resta y algunos tipos particulares de multiplicación o de productos que los vamos a ir viendo conforme avancemos en el tema. Vamos a ver ahora algunas propiedades como son la suma y la resta. Entonces, podemos escribir, ya conociendo la notación de los vectores unitarios, podemos escribir nuevamente que A, el vector A, es la resultante de AX más AY. Y ahora podemos utilizar esa notación para colocar la componente, que es la magnitud del vector, en la dirección del vector unitario Y. Entonces vean que estamos siendo consistentes con la notación. Recordemos que un vector tiene magnitud, ¿verdad? Y tiene la dirección. Entonces en este caso ahora la magnitud nos referimos a la componente del vector más el AY, vector que es el componente, tiene su magnitud que es AY en la dirección del vector unitario J. Esto es en un plano, y si lo tuviéramos en el espacio, entonces tenemos que sumar también la componente AZ en la dirección del vector unitario K. Pues bien, les dijimos que podemos hacer algunas operaciones, como por ejemplo suma, ¿verdad? Si yo tengo dos vectores, A igual 2i más 3j menos k, y tengo un segundo vector b, i menos k, por ejemplo. Entonces vean que son dos vectores. El vector A está en un espacio tridimensional, tiene las componentes i, j y k, y el vector b está en plano, tiene nada más la componente en i y el componente en k. Quiere decir que su componente en j es 0. Entonces, por ejemplo, si nos dijeran que hagamos una suma, si nos dicen que calculemos a más b, pues entonces para sumar vectores es muy sencillo, porque es similar al álgebra cuando sumamos con el mismo factor literal. Entonces aquí lo que habría que sumar es la i con la i y la j con la j. Entonces al hacer la suma a más b tendría que ser 2 más 1, 3i. El 3j no tengo con qué sumarlo aquí, entonces lo adjunto, 3j. Y ahora lo que me quedaría es menos k, menos k. Pero entonces vean que aquí al hacer esa operación sería menos k, habría que hacer menos k más menos k. Por lo tanto esto daría 0. Entonces vean que la suma de los vectores a más b sería 3i más 3j más 0k. O lo que sería lo mismo, no se pone. Igual, si nos dicen ahora calculemos la magnitud del vector a más b, pues con la notación que estamos utilizando sería ponerle el valor absoluto a más b, y cuando tenemos esta notación, pues lo que estamos diciendo es que vamos a calcular la magnitud, o lo que también se llama, el libro lo llama el módulo, que sería utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces sería tomar la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, y ahí obtendríamos un resultado que sería entonces 9 más 0, que sería entonces raíz de 18. Y entonces ahí se puede hacer una aproximación con la calculadora. Utilizando las reglas correctas de redondeo, podemos usar
3 cifras significativas, que es lo que el libro por ahí le sugiere para utilizar las funciones trigonométricas y para hacer las operaciones intermedias de los cálculos que aparecen en un ejercicio dado. Ok, vean que la suma es muy sencilla porque simplemente es sumar i con i, j con j, k con k, término a término, ordenadamente. La resta es similar, solamente que hay que tomar en cuenta que hay un signo menos delante. Pues vamos a hacer un ejemplo con la resta de vectores. Si nos dijeran, por ejemplo, si nos dan los siguientes vectores: a igual a i más j menos k, y nos dicen ahora, por ejemplo, b es igual a 2i menos 5j menos k. Vean que son dos vectores, ambos son tridimensionales, ¿verdad? Están en un espacio x, y, z con los signos correspondientes de esas componentes. Entonces vamos a hacer la resta. La operación sería a menos b. Entonces es colocar los vectores ordenadamente como aparecen y tener cuidado a la hora de aplicar este signo menos, de tal manera de que lo aconsejable al principio es que usted coloque un paréntesis para que no se vaya a olvidar de que tiene que multiplicar ese menos por todos los términos que están dentro del paréntesis. Ya después, cuando ya usted lo ha practicado, pues ya usted sabe que ese menos se lo puede aplicar automáticamente el cambio, ¿verdad? Entonces aquí, al hacer la operación, copiamos lo mismo: i más j menos k menos por más menos 2i menos por menos más 5j menos por menos más k. Entonces vean que estamos aplicando ese menos a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, de tal manera que ahora ya podemos restar término a término. 1 menos 2 sería menos i, j más 5j, me quedaría entonces 6j, y menos k más k, nuevamente ahí se van a cancelar, como en el ejemplo anterior. Es casualidad que se cancelan, pero en realidad si aquí hubiera habido más, pues entonces aquí se suma, ¿verdad? Pero aquí nuevamente queda 0k. Nuevamente, si le dicen que calcule la magnitud de a menos b, pues entonces a la hora de hacer la magnitud de a menos b, pues lo que hacemos es que le ponemos un valor absoluto a esa resta vectorial y aplicamos el teorema de Pitágoras, que sería 1 al cuadrado más 6 al cuadrado. Vean, muy importante, los vectores unitarios no se colocan dentro de la raíz cuando usted eleva al cuadrado. Y ese resultado daría 1 más 36, que sería raíz de 37. Bueno, esas son las operaciones básicas con los vectores en cuanto a suma y resta. Los vectores también se pueden multiplicar y hay varias formas de hacerlo. La que vamos a ver hoy es la multiplicación de un escalar por el vector. El resultado es un nuevo vector.
multiplicación de un escalar por un vector. Cuando hablamos de un escalar, recordemos que es un número que tiene una unidad de medida, pero que no es necesario especificarlo a través de un sentido o una dirección. Entonces, la temperatura, la densidad, la rapidez, el tiempo, la potencia, la masa, la distancia, todos ellos son escalares, porque no es necesario especificar una dirección para que queden descritos completamente. Entonces, cuando hablamos de multiplicar un escalar por un vector, pues a ese escalar le vamos a llamar con una letra arbitraria, m, y decimos que m lo vamos a multiplicar por el vector a. El resultado de esa multiplicación no es un escalar, es un vector. ¿Por qué? Porque el vector mantiene su dirección original. Entonces vamos a tener un vector a, por ejemplo, que tiene ese sentido, ¿verdad? Recuerden que los vectores están colocados en una línea de acción, y esa línea de acción es paralela al sentido del vector. De manera de que si el escalar que pertenece a los números reales, es decir, puede ser un entero, o puede ser una fracción, o puede ser cualquier otro número, positivo o negativo, podemos escoger, por ejemplo, que la m sea 2. Entonces, al multiplicar yo original del vector, por ejemplo, si m es 2, tendríamos un vector 2a, que esto significaría que tiene el mismo sentido, únicamente que ahora se trata de un vector más largo. ¿Cuánto? El doble, va a ser un vector 2a. Igual, si m es una fracción, pues entonces lo que va a pasar es que la longitud del vector se va a reducir a la mitad, y entonces tendríamos un vector que tiene el mismo sentido que el vector original, solamente que su longitud es la mitad. Ok, vamos a hacer ahora un ejemplo de cómo manipular los vectores. Un vector A es sumado a un vector B que es igual a 6i menos 8j. El vector resultante se dirige en X positivo y tiene una magnitud igual al vector A. Entonces, la pregunta que le hacen es: ¿cuál es la dirección del vector A? ¿Cuál es la dirección del vector A? Bueno, entonces, para resolver este problema, vean que le está diciendo que es un vector A que se suma a B. B es conocido del vector A. Sabemos que tiene componentes a X y a Y, y le dice que el vector resultante se dirige en el eje X positivo. Quiere decir que no hay un componente efectivo en Y, y entonces le dice y tiene una magnitud igual a A. Pues la pregunta es: ¿cuál es la dirección del vector inicial del vector A? Recuerden que la dirección la vamos a dar a través de un ángulo, o especificando un ángulo con respecto al eje X positivo, por lo general. Entonces empezamos escribiendo
o tratando de sacar información del enunciado. De este enunciado lo que vemos es que el vector A es un vector que se puede escribir como AX en I más AY en J, utilizando la notación de los vectores unitarios. Y el vector B, si conocemos los datos, nos están diciendo que es 6i menos 8j. Entonces dice que el vector resultante, que le podemos llamar R o C o cualquier otra letra distinta A y B, solamente tiene un componente en X. Entonces yo lo que voy a hacer es que sumo término a término los componentes que tienen I con I, J con J, tal que voy a tener AX más 6 en I más AY menos 8 en J. Y eso tiene que ser igual a un vector resultante C, tal que tiene componente en I y tiene componente en J. Ahora nos dicen que el vector resultante solamente está en el eje X positivo, por lo tanto esto tiene que ser o debe ser 0. Entonces al simplificarlo, vean que al igualar término a término me va a quedar que CX es igual a AX más 6 y me va a quedar que 0 es igual a AY menos 8. Entonces vean que ya yo de aquí puedo resolver directamente y veo que AY es igual a 8. Lo que me falta ahora es ver cómo encuentro el componente AX. Entonces para eso necesito formar algún tipo de sistema de ecuaciones que me permita encontrar el valor de la componente AX. Pues para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Voy a borrar por aquí. Y vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, de tal forma que Cx tiene que ser igual a la magnitud de A, y eso tiene que ser igual a la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY cuadrado. ¿Por qué yo puedo hacer por qué yo puedo igualar esto? Porque me está diciendo que se dirige en el eje X positivo y tiene una magnitud que es igual al vector A, que es lo que estoy expresando aquí con esta ecuación o a través de esta ecuación. Entonces ya aquí tengo la segunda ecuación que me faltaba, porque la primera es la que tengo aquí. Entonces vean que yo ahora ya puedo escribir esta expresión de aquí, la puedo poner como, la puedo escribir como cx al cuadrado, paso el cuadrado para allá y me queda la x cuadrado. El ax cuadrado, en este caso es el ax más 6 al cuadrado, y el AY sería el AY menos 8 cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué estoy escribiendo esto? Bueno, porque yo sé que esto es igual en magnitud a A, y yo sé que esto es realmente cx cuadrado más cy cuadrado, y por lo que tenemos cx es ax más 6, que es este término de aquí, y el cy en este caso es el término correspondiente, que sería el AY menos 8, que en este caso esto es igual a 0. Entonces podemos poner de una vez que es 0 cuadrado. Y desarrollamos esto. Entonces me va a quedar AX al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a AX cuadrado más 12AX más 36 más 0. Y pues ahora lo que hacemos es el álgebra, ¿verdad? Simplificamos el ax cuadrado y me va a quedar una expresión más sencilla, que en este caso es 64 es igual a 12ax más 36, y de aquí despejo el ax, la componente ax sería entonces 2.33 positivo.
Y ya con este último resultado podemos entonces escribir el vector A, que es el que necesitamos para entonces dar la dirección. Entonces el vector A sería la componente en X, 2.33 en la dirección del vector unitario Y, más el 8 en J. Y ya con estas componentes identificadas, vamos a calcular la dirección. Entonces recuerden que la dirección la obtenemos a través de la tangente inversa, de tal manera de que el zeta, que es el ángulo, va a ser la tangente inversa de AY entre AX, que sería 8 entre 2.33. Y al hacer eso en la calculadora, recuerden que la calculadora tiene que estar en modo DEC para obtener el valor del ángulo. Vamos a obtener que el ángulo en este caso es 73.8 grados, que lo podemos aproximar a 74 grados. Y esta es la respuesta al ejercicio. En una próxima clase pues vamos a comenzar a ver el material de cinemática.